Vamos a comenzar con la disertación de la doctora Micaela Camino. En este caso nos va a compartir el trabajo que denominó Dimensiones sociales de la conservación de biodiversidad. La doctora Micaela Camino es doctora en ciencias biológicas, es investigadora de CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, CECOAL. Es también fundadora y directora del grupo de trabajo Proyecto Quimilero. Es codirectora de la Alianza de la Conservación Ética e integrante de grupos y colectivos entre los que se encuentran la Red de Agroforestal Chaco, REDAF, sitio piloto Almirante Brown Chaco, en el Observatorio de Degradación y Erosión de Tierras, grupo de especialistas de Pecaríes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Sociedad Argentina de Mastozoología y Somos Monte Chaco, entre otras. Asimismo, su trabajo ha sido reconocido por el Senado de la Nación, la Red de Mujeres de Ambientes y el Buen Vivir, obteniendo el premio Berta Cáceres, y también ha sido reconocida por entidades internacionales como Whitley Found for Nature, Whitley Awards, a National Geographic Buffer Awards, entre otras. Tenemos el placer de escuchar a la doctora Camino. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentaban, soy la doctora Micaela Camino, soy investigadora asistente del CECUAL de CONICET, fundadora y directora de Proyecto Quimilero. Y mi idea hoy es compartir un poco de mi trabajo en biología de la conservación y hablar un poco de lo que son las dimensiones sociales en la conservación de la biodiversidad. Y voy a arrancar diciendo que yo en realidad crecí en una ciudad muy grande, en Buenos Aires, en la capital, y estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, biología, en esa misma ciudad, en la UBA. Entonces, de repente, me fui adentrando en las dimensiones sociales, pero mi bagaje, mi formación, en realidad viene de las ciencias exactas y naturales, la biología. Y de esta ciudad llegar de repente a venir a trabajar al Chaco, al impenetrable, hace más de 15 años que estoy trabajando en biología de la conservación en esta región, fue un camino que en realidad se fue dando a partir de mi pasión por los mamíferos medianos y grandes, que siempre me gustaron un montón, y mi gusto también por viajar y recorrer. A mí siempre me gustó mucho viajar, entonces de la ciudad yo salía, recorría con muy poco presupuesto nuestro país, nuestro continente, y iba viendo ecosistemas espectaculares, paisajes hermosos, la biodiversidad que me gustaba estaba allí, y iba conociendo personas que habitaban esos ecosistemas, culturas integradas a esos ecosistemas y que tienen una interacción con esa biodiversidad que a mí me encanta, muy cercana, y saberes ecológicos realmente súper valiosos, únicos, saberes ancestrales, tradicionales. Y todo esto a mí me fascinaba. Yo mientras estudiaba mi licenciatura en biología estaba fascinada con todo este tema, pero no lograba enlazar los conceptos en una orientación de estudio. Yo elegí la orientación en ecología, que es la interacción entre los seres vivos, entre sí y con la materia inorgánica y orgánica y los flujos de energía. Y ya con la orientación hecha fui a trabajar a diferentes proyectos y llegué al Chaco. Y a mí el Chaco me maravilló, me maravilló, me pareció como el lugar donde quería quedar. Y quería quedar, y esto creo que tuvo que ver con varias cosas. Para empezar, porque cuando vos estás en los bosques de la región chaqueña, vos sentís esa inmensidad, que la verdad que desde lo científico tiene sentido porque es la ecorregión más grande del continente después de Amazonía, el Gran Chaco Sudamericano. Y dentro del Gran Chaco Sudamericano está la región del Chaco Seco, que la vemos aquí, que también es súper grande, ocupa una gran proporción de Argentina. Y a mí
estar en este territorio me parecía alucinante. Tiene un montón de especies espectaculares, icónicas. Algunas son endémicas, lo que significa que solo existen en esta región y en ninguna otra, como el quimilero, y otras especies que son, que las encontramos en otras regiones, pero son regiones con otras características. El Chaco seco tiene bosques secos. De hecho, son los bosques secos subtropicales más grandes del mundo. Y en la época seca pasamos muchos meses donde no hay agua superficial y sin embargo encontramos especies que en la biología, en la ecología, las solemos ver asociadas a lugares un poco más húmedos. Entonces a mí me empezó a dar mucha curiosidad esta diversidad de especies, o sea, cómo es que sobreviven, cuál es su comportamiento, qué comen. Y además de todo esto, me encuentro con que estos bosques no son bosques vacíos, no están vacíos, sino que allí vive gente, viven culturas vivas, realmente vivas, que esos saberes que yo hablaba antes, que podemos encontrar en los ecosistemas naturales de nuestro continente y de muchos lugares del mundo, en Chaco existe, tanto en personas indígenas como en personas criollas y tienen una relación muy cercana a la biodiversidad y realmente una construcción del conocimiento diferente y súper valiosa. Y a mí eso me pareció muy, muy, muy interesante, combinado a que en realidad los paisajes del Chaco, que nosotros podemos llamar incluso prístinos y que valoramos como los pastizales nativos o los bosques nativos, en gran medida, históricamente, estuvieron moldeados probablemente por las actividades humanas de pueblos indígenas que ocupaban estos territorios ancestralmente. Entonces a mí toda esta integración, ¿no? De estos saberes, de estas culturas con la naturaleza, con las especies que a mí me parecen súper atractivas, decido quedar en el Chaco y es aquí donde yo me encuentro con la disciplina que hoy día ejerzo y que me fascina, que es la biología de la conservación. No quiero ponerme como a dar una clase de la biología de la conservación, pero sí decir que yo venía, como dije antes, de lo que son las ciencias exactas y naturales. Entonces, para mí, la definición de lo que era biología de la conservación venía muy del lado de la biología. Proteger la biodiversidad, la diversidad de la vida en la Tierra, y es una disciplina de crisis, es una disciplina científica donde abordás un problema real y buscas soluciones urgentes y lo más efectivas posibles para solucionarlo. ¿Por qué? Porque estamos ante una crisis climática y ambiental sin precedentes, con tasas de extinción de especies mucho más altas de las que podíamos esperar de acuerdo a los patrones históricos. Es una extinción masiva de especies. Entonces, en esta disciplina, las preguntas que uno normalmente se hace es cómo se distribuyen las especies o la diversidad de especies, qué amenazas existen para esta diversidad, qué podemos hacer para mejorar las oportunidades de conservación. Y pueden ser especies, pueden ser genes, pueden ser ecosistemas. Yo trabajo con especies, ¿no? Pero puede ser cualquier nivel de la vida. Y bueno, yo estaba como muy sesgada en el lado más, que viene más de las ciencias naturales, de las ciencias de la vida. Eh, en realidad, en las ciencias naturales tenemos un método de trabajo donde lo que buscamos más que nada es una muestra muy grande en nuestro estudio de campo para poder generalizar lo que sucede y llegar a teorías sobre cómo funciona el mundo. Son métodos cuantitativos de números, de contar, de saber frecuencias, de cuántos hay, ¿no? Como bien específico. Y solemos asumir, primero, que el método científico es la única forma de generar conocimiento. Y segundo, que somos objetivos o intentamos ser objetivos. Es decir, nunca decimos, bueno, capaz que yo tengo un desvío en mi opinión o en mi investigación porque, no sé, soy de tal partido político o crecí en tal región o demás. No solemos poner eso sobre la mesa. Eso es diferente de las ciencias sociales, que tienen otros métodos y tal vez logran profundizar mucho mejor en un solo sitio. Tal vez no van a no, no digo siempre, pero tal vez no es necesario generalizar tanto, tal vez no es necesario asumir que el método científico es la única forma de generar saberes. Y yo me empecé a adentrar aquí, ya trabajando en Chaco, en este tema de las ciencias sociales. Empecé a hacer cursos de etnobiología que me sirvió un montón, pero además
a compartir con colegas de lo que sería antropología, ciencias políticas, sociología, porque me surgían muchas preguntas. Sin embargo, mis primeras preguntas sí fueron súper biológicas. O sea, yo quería saber preguntas muy de la biología de la conservación de los biólogos. ¿Qué mamíferos medianos y grandes hay? ¿Qué ambientes usan? ¿Cómo se relacionan las personas locales con con estas especies, o sea, indígenas, criollos? Y estas personas, ¿qué problemas de conservación detectan y cómo los solucionarían? Yo estoy hablando ahora de 2010. Hace muchos años de esto y elegí para trabajar la región chaqueña y particularmente una de las porciones mejor conservadas del bosque del Chaco, aquí en la provincia del Chaco. Y en este trabajo yo tenía pocos recursos, así que conseguí una bicicleta y me fui a hacer entrevistas a pobladores locales. Entrevistas semiestructuradas, que también viene de la rama de las ciencias sociales, solo que después en el análisis por ahí yo usé métodos mucho más cuantitativos de números. Pero la verdad es que a mí me sirvió un montón este recorrido para darme cuenta algo muy importante para la biología de la conservación y creo que esto lo deberíamos considerar todos. Cada cultura es un universo, cada cultura entiende las cosas y forma su estructura y su saber y su cosmovisión propia. Estamos conviviendo muchísimos diferentes universos al mismo tiempo. Y sin embargo, en la ciencia muchas veces hablamos como si nosotros tuviésemos la verdad absoluta y no existiese nada más. Yo en estas entrevistas logro responder varias de estas preguntas, ahora lo voy a mostrar, pero creo que esa conclusión hizo que me volviera todavía más curiosa con respecto al territorio. De más está decir que yo salí al campo porque no había encontrado las respuestas en los libros y los artículos científicos que había leído. No de la forma que necesitaba, eran muy antiguos o eran en sitios muy pequeños y sobre todo en áreas protegidas, cuando mi curiosidad era qué pasaba en estos bosques habitados. Encontré que la diversidad de especies que suponía que iba a encontrar estaba, tanto el quimilero de vuelta, una especie que solo existe en la región chaqueña, el pecarí que vemos aquí, lo voy a señalar con el mouse, al lado del mono y de la corzuela. Este pecarí es el más grande que existe, solo en el Chaco, y muchas otras especies más. Encontré que la gente tiene una relación muy cercana y un uso de los animales silvestres para consumo, para lo que es la seguridad nutricional, o tenía, ¿no? Pero yo estoy hablando de datos que son de un estudio antiguo, pero también los usaban de indicadores, de medicina, de adornos, etcétera. También encontré que la gente local, tanto indígenas como criollos, detectaban problemas de conservación, algunos parecidos a los que yo podía detectar, como pérdida de hábitat o cacería, y otros que me sorprendieron un montón, que por ejemplo tenían que ver con cuestiones espirituales. Y la gente le preocupaban los problemas de conservación y tenía muchas ganas de solucionarlos. 2011, 12. Y proponían soluciones. Entonces, acá teníamos como de algún modo esta percepción de que la biodiversidad importa, la quieren conservar, lo cual tiene un montón de sentido porque tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la cultura y demás. A partir de ese trabajo desarrollamos un monitoreo participativo de fauna silvestre para profundizar un poco en la pregunta de, bueno, ¿dónde están estas especies? ¿En qué épocas? ¿Qué recorridos hacen? ¿Cuáles son cazadas? ¿Es sustentable o no esa cacería? Las preguntas las terminamos diseñando en conjunto con los pobladores locales y las fichas y el diseño del trabajo de campo también. La ficha que está arriba es mucho más parecida a la que yo hubiese armado sola y algunos participantes la usaban. La ficha de abajo, realmente a mí jamás se me hubiese ocurrido sola, tuvo que ver con ayuda gracias a un comentario de Erika Cuellar, que hizo un trabajo parecido y muy inspirador en el Chaco boliviano, junto con mucha otra gente, pero también muchísimo que ver con el aporte local. La gente nos dijo cómo hacer la ficha, la hicimos juntos. La gente marcaba los lugares a los que iba a cazar, que tienen nombre, aquí dice sitio de cacería porque en ese momento todavía no queríamos difundir esa información, ahora sí la estamos escribiendo.
y marcaba usando lo que en antropología o en etnobiología podría llamarse toponimia, para un fin práctico que es entender dónde fueron, qué especies vieron, las marcaban y si las cazaron, las tachaban. Esto fue muy útil para poder involucrar participantes que por ahí no leían muy bien o no escribían muy bien y podían participar fácilmente. Llegamos a tener 200 participantes del monitoreo participativo de fauna y además logramos políticas públicas donde a partir del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación bajaron fondos por la Secretaría, perdón, por la Gerencia de Empleo de la provincia de Chaco y la gente local, criollos e indígenas, comenzaron a recibir un pequeño estipendio por participar de esta iniciativa, por monitorear la fauna, por compartir sus saberes, por capacitarse a aprender cómo usar un GPS o colectar información en el campo y capacitarnos a nosotros para entender su visión y la ecología de estas especies, porque la verdad es que la gente en el campo sabe un montón. El monitoreo participativo fue, creo, muy espectacular, fue muy grande, mucho más de lo que yo había imaginado, y nos permitió aprender muchísimo, lo que se llama hoy día co-construir. Co-construimos conocimiento, co-construimos métodos, y sobre todo, más allá de los datos, construimos un espacio seguro de interacción, una plataforma de interacción donde nos llevamos bien, donde confiamos en el otro, donde nos empezamos a entender y a dialogar mejor. Como la biología de la conservación pretende solucionar problemas de conservación, tiene que pretender también poder aplicar soluciones. Y si las soluciones vienen del territorio, se aplican mucho más fácil, mucho más rápido, son más legítimas, te evitas problemas, conflictos. Con lo cual, en esta etapa del trabajo íbamos viendo, y ya estoy hablando en plural porque ya estábamos armando lo que hoy día es el equipo de Proyecto Quimilero, aunque obviamente cambió gente, íbamos trabajando y dándonos cuenta de esto, de la importancia de esta interacción casi cotidiana con las personas locales. Aprendimos muchísimo con lo que tiene que ver con la biología, ¿no? Encontramos, por ejemplo, al quimilero, de vuelta al quimilero, lo que pasa es que es una especie muy amenazada de extinción y nosotros no estábamos seguros si iba a estar tan ampliamente distribuida. Estudiamos selección de hábitat, aprendimos cuestiones que tienen más que ver con la antropología o la etnobiología, como el sentido real de lo que es la cacería. Igual nunca lo vamos a entender, pero digo, cazar por ahí no siempre es solo agarrar un palo o una escopeta o una honda y matar un animal. Tiene muchísimas más dimensiones que eso y empezamos a visualizarlas durante este trabajo y creo que ahora todavía estamos trabajando en eso, pero bueno, ya cerrando algunos trabajos donde junto con las personas locales como autoras vamos dilucidando cómo contar lo que fuimos aprendiendo. Y también vimos cosas terribles. Vimos por qué tenemos los índices de pobreza más altos. Vimos el hambre, vimos cómo ese hambre y esa pobreza se superponen espacialmente con la riqueza cultural y con la riqueza biológica. Vimos problemas con la tenencia de tierra y los derechos, que después los abordamos mejor. Y estábamos en este trabajo con la gente, conviviendo y aprendiendo, cuando de repente nos sucedió que llegó esto, el desmonte. Yo había elegido para trabajar la parte mejor conservada de la región chaqueña en Argentina. Y llegó el desmonte. En realidad, yo hoy día pienso que no debería haberme sorprendido tanto porque el desmonte es algo que ocurre muchísimo en esta región. Tenemos las tasas de desmonte más altas del mundo, junto con otros lugares, pero están entre las más altas del mundo. Es decir, perdemos los bosques del Chaco con una de las velocidades más rápidas en el mundo. Y ver esto es una tragedia, es muy doloroso, es ver la gente llorar, es ver la erosión, la desertificación, es empezar a vivir temperaturas imposibles, sequías, inundaciones, saber que hay riesgo de epidemias porque perdés ese guardián que es el bosque y ese ecosistema natural que retiene allí todo un equilibrio que se rompe. Ves las especies con las que estabas trabajando que desaparecen. Ves la gente que pierde su comida y que muchas veces pierde su hogar y se tiene que ir. Y si se quedan muchas veces después del desmonte, viene el agronegocio. Y el agronegocio
necesita venenos, porque son la soja o ese tipo de producciones, es un paquete tecnológico que incluye venenos que matan todo menos eso, que está modificado genéticamente para sobrevivir. Y mata todo. Y todo es todo. Así que si te quedas, estás en un problema también. Y ver esto es durísimo. Y lo que yo hice, o sea, bueno, en realidad antes de pasar a esto, lo que yo veía y que todavía veo y me parece una locura, es este problema de que quienes desmontan no son las personas locales, son grandes poderes que llegan al territorio, acaparan tierras, se quedan con las tierras, y la gente local se ve forzada muchas veces a cortar sus propios árboles y muchas veces a dejar sus hogares. Y esto ocurre por varios motivos, porque no les hemos garantizado como sociedad y como Estado el derecho a la tenencia segura de sus tierras. Faltan títulos comunitarios, faltan títulos criollos, falta reconocer el entendimiento local de lo que es un territorio y buscar estrategias legales para que eso sea reconocido de una forma segura y legítima. Pero bueno, eso ya sería lejísimos. Estamos hablando de gente que se ve forzada a dejar sus hogares. Ustedes imaginen que pase una topadora por arriba de tu casa, por arriba de tu farmacia, de tu cementerio, la casa de tus papás, tu supermercado. Es terrible. Esto ocurre, bueno, como decía, por el tema de los títulos, pero también porque hay cadenas de corrupción. Estos trabajos que estoy nombrando en realidad no los llevé adelante yo, esto es lo que yo me puse a estudiar en ese momento, pero esos los pueden ver en los trabajos de Bloom, que acá no aparece, Bloom creo que es de 2021. Los trabajos de Goldfarb son muy recomendables para ver las estrategias de cómo empujan a la gente fuera de sus hogares. También los trabajos de María Vallejos. Y esto, como decía antes, es agronegocio, es para producir commodities de exportación. Entonces son grandes poderes, se produce soja, entre otras cosas, otro tipo de ganadería, no la ganadería tradicional bajo monte que puede degradar el ambiente, pero no implica miles y miles y miles de hectáreas desaparecidas. Y esto tiene mucho que ver con la concentración de poder. A partir de informes oficiales, yo iba estudiando y iba viendo esto. Es concentrar el poder de los poderes que ya existen, 5 empresas, 10 empresas. Bueno, esto es lo de la corrupción que decía antes. En ese contexto, la verdad, de dolor, de no saber qué hacer, no sabía qué hacer, yo estaba terminando mi doctorado en ese momento y decidí redoblar la apuesta con mis amigos, con la gente que estábamos. Dijimos, bueno, nos quedamos, porque yo pensaba, capaz me tengo que ir. Nos quedamos y vamos a formalizar nuestra existencia. Creamos el grupo Proyecto Quimilero. Proyecto Quimilero, vamos a enfocarnos en conservar el quimilero y su hábitat y promover el buen vivir de las comunidades locales. El quimilero, ¿por qué? Porque está amenazado de extinción, porque solo existe en el Chaco, pero también porque nosotros, si tenemos éxito en conservar el quimilero, va a ser porque tuvimos éxito en conservar el socioecosistema boscoso. Entonces nos permite de algún modo trabajar con esta especie, el trabajar con todo ese paisaje biocultural, con todo ese socioecosistema tan complejo y abordar tanto las dimensiones biológicas y ecológicas como las dimensiones sociales de este sistema. Diseñamos una estructura donde además de la investigación científica, como dije al principio, yo soy investigadora, me encanta la investigación, pero no iba a ser suficiente y no es suficiente, la verdad, en estas condiciones. Entonces, además de investigar, decidimos trabajar en pos de contribuir al fortalecimiento de las comunidades locales y los pueblos indígenas, que sepan sus derechos, que puedan tener redes de contacto, que no estén aislados en el bosque y llega una persona con un papel que dice que se tienen que ir, o con una camioneta y dicen que esta tierra es mía, o con una topadora y no saber a quién recurrir o cuáles son los derechos que corresponden allí, ¿verdad? Tratar de ayudar con eso, de contar lo que sabemos, pero también de escuchar lo que sucede, de ir construyendo redes, pero no redes para mí, redes de ellos, y trabajar con decisores políticos y con otras organizaciones para mejorar la implementación de las leyes y crear nuevas si fuera necesario. La verdad es que hay un montón de leyes buenísimas, pero todo lo que estoy contando no es legal.
Tenemos leyes que lo deberían prevenir. Lo que pasa es que se implementan mal. Bueno, y como eje transversal en nuestro trabajo, pusimos el respeto integralmente entendido, respeto, esto que decía, todas estas diferentes cosmovisiones, los distintos manejos del tiempo, los distintos entenderes, el respeto y el buen vivir de las comunidades. No el desarrollo, porque el desarrollo puede ser el buen vivir para alguien y no puede no ser lo que quiere otra persona o otro grupo. El buen vivir se define a escala local y por eso el buen vivir es un concepto que nos hace sentir más cómodos como grupo. Y todo esto guiado en el eje del quimilero. Y seguimos trabajando en investigación, como decía antes, y lo que publicamos, no voy a poder contar todo, pero por ejemplo, este trabajo se enfocó en el pecarí quimilero y era súper de la biología a la conservación, desde la biología, decir, bueno, ¿dónde está el quimilero? ¿Cuál es su distribución? ¿Cuántos bosques quedan? ¿Cuántas áreas protegidas hay? Y lo que vimos es que no hay suficientes áreas protegidas como para que por sí solas conserven al quimilero. Son muy chiquitas, están muy aisladas. En el caso del norte de Paraguay y en Bolivia, hay unas áreas protegidas que son más grandes y están conectadas, pero por un problema de implementación tampoco podrían conservar el quimilero a largo plazo. O sea, no podemos decir, bueno, hay áreas protegidas, entonces no importa, se va a conservar la especie porque eso no es así. Las áreas protegidas son clave para conservar esta especie, pero no son suficientes por sí solas. Eso encontramos en este trabajo. Por suerte también encontramos que hay muchísimo bosque todavía y hábitat de la especie que une estas áreas protegidas. Y ahí vino la gran pregunta, ¿de quién son estos bosques? Pero antes de pasar a esa pregunta, como no podemos investigar todo en un solo trabajo, nos fijamos también qué tipos de bosque podía ocupar el quimilero. Hasta entonces yo creía y muchos creíamos que el quimilero solo usaba bosques bien conservados, bosques primarios, altos, muy bien conservados. Y en este trabajo vimos que el quimilero también usa bosques secundarios, degradados, con gente. Ahí tenés el problema de la cacería, el problema del manejo de los perros, el problema del ruido, de hacer caminos, etcétera. Pero pueden convivir, puede usar esos bosques, ya requiere otro tipo de trabajo. De más está decir que estos datos los colectamos no solo con trampas cámara y métodos de biólogo estricto, sino también con la gente y que en un trabajo anterior pudimos probar, evaluar los métodos de colecta de datos con pobladores locales y encontramos que pueden ser muy efectivos, muy precisos y certeros en la información que proveen. Por lo tanto, trabajar con pobladores locales no tiene que ser no tiene que implicar perder calidad en datos científicos. Entonces, volvamos a la pregunta de quién son estos bosques. Como no puedo responder toda la vez, dije, bueno, capaz que son de los pueblos indígenas. Y en el siguiente trabajo, mapeé los territorios indígenas de toda la región del Chaco Seco. Y me río porque en realidad no es que lo hice sola, sino que es un trabajo que hicimos con mucha gente. Me ayudaron muchísimas organizaciones, referentes locales, indígenas, etcétera, como para poder hacer este mapa que seguramente va a tener errores, pero es lo más acertado que tenemos hasta el día de hoy, que yo sepa, de territorios indígenas en la región del Chaco Seco. Una gran proporción de los bosques que quedan están en territorios indígenas. Pero tal vez uno de los datos más interesantes de este trabajo es que nosotros diferenciamos los territorios indígenas que tienen tenencia segura de la tierra de aquellos que tienen tenencia insegura de la tierra. Segura me refiero a, puede ser que tienen el título y de todas formas tienen una topadora en su casa, entonces eso no es seguro. Tienen que tener un reconocimiento del Estado y una tranquilidad en el manejo de ese territorio. En esa diferenciación, lo que vimos fue, con una estadística muy buena, que los territorios indígenas, de los pueblos indígenas, que tienen garantizado su tenencia de la tierra segura, ¿sí? Tienen sus derechos garantizados, funcionan como barreras al avance de la deforestación.
No se pierde el bosque ahí. Y vemos los patrones de avance del desmonte y ahí hay una barrera. Lamentablemente, casi el 70% de los territorios de pueblos indígenas tiene tenencia insegura de la tierra. Lo cual a nivel conservación es súper grave porque significa que no son una barrera a la conservación y todo lo doloroso que contaba antes que yo vi podría suceder o estaría sucediendo en esos lugares ya. Entonces, en ese trabajo, la conclusión fue que los derechos a la tenencia segura de la tierra de los pobladores locales es una prioridad en la conservación, en la biología de la conservación. Y vuelvo a mezclar otra vez el trabajo que mostraba antes, superbiológico, con este que ya incluye temas políticos y concluyo con una conservación basada en derechos. No podemos hacer este tipo de trabajos todos entreverados entre disciplinas si no colaboramos con gente de esas disciplinas o nos formamos también en ellas, porque si no podemos cometer errores. Por eso es muy importante la colaboración interdisciplinaria. Hoy día seguimos realizando este tipo de investigaciones, seguimos trabajando en el problema de territorio, la cacería, si es sustentable o no, y dónde se practica y si esos territorios están disponibles, cómo se relaciona con la seguridad alimentaria. Volvimos a preguntar qué problemas de conservación y soluciones encuentran. Las tablas que pongo aquí no son las de ahora, las de hace poquito, sino las anteriores, porque estamos todavía trabajando en los resultados para poder publicarlos. Pero lo cierto es que, así preliminarmente, lo que puedo contar es que cambió, lo cual es esperable con 15 años y un paisaje tan dinámico, cambió la percepción de la gente de los problemas y también de las soluciones. Encontramos soluciones que antes no se proponían, como por ejemplo mucha más frecuencia de gente sugiriendo que se creen áreas protegidas, por ejemplo. Todos los trabajos los realizamos de forma participativa y sobre todo con la gente y para la gente. O sea, esto es muy importante cuando hacemos ciencia. Tenemos que pensar para quién estamos trabajando. Si existen diferentes universos que están conviviendo en nuestra sociedad, hay una sociedad dominante a la cual yo obviamente pertenezco, porque fui a la universidad y soy parte de, fui criada así, pero también hay otros grupos de personas. Y es mi interés y es el interés de Proyecto Quimilero hacer ciencia junto con las personas que viven en los bosques del Chaco y para las personas que viven en los bosques del Chaco. Que sirva. Si es biología de la conservación, tiene que resolver problemas. Problemas que detecta quién, soluciones que piensa y aplica quién. Entonces, todas estas preguntas son muy importantes. Seguimos realizando monitoreos participativos de fauna silvestre y también mapeos participativos. Los monitoreos de fauna silvestre logramos nuevamente pagos. La vez anterior había sido desde 2011 a 2017. Las personas recibieron este stipendio. Después se cortaron esos programas, no existieron más, hasta que en 2022 logramos que se vuelvan a abrir. Y 2022 y 2023, nuevamente las personas locales recibieron un estipendio por compartir sus saberes en vez de tener que cortar árboles o cazar para tener un mínimo ingreso. Esto es muy importante porque cambiamos de algún modo, no digo nosotros, pero digo este tipo de iniciativas, cambian de algún modo ese extractivismo, ¿no? Que hay que sacar para ganar. Dan también un estipendio a gente que por ahí no tiene otro ingreso. Lamentablemente con el cambio de gestión no existe más el Ministerio de Trabajo, no existen más esos programas, no he logrado encontrar nada parecido y 60 personas y probablemente familias han quedado sin este pequeño estipendio que era, la verdad, súper enriquecedor para las personas que se formaban con nosotros y adquirían herramientas para manejar sus territorios, para trabajar de técnicos, pero para nosotros como sociedad también, porque nos estamos perdiendo de mucho. Trabajamos con docentes, trabajamos con pobladores locales dentro y fuera del monte para visibilizar esos saberes tradicionales, ancestrales tan valiosos para revalorizar los saberes, ¿no? Y poder compartirlos. En realidad originalmente era para dentro del monte, del bosque, pero hoy día hay pobladores que ya han dado clases en la UNE, que han dado clases en la UBA,
Y si quieren ver un poquito, en nuestro canal de YouTube, Proyecto Quimilero, pueden ver algunos videos de saberes locales. Estos que pongo acá es la parte uno, son muy bonitos. Trabajamos con infancias y juventudes. La verdad es que el tema del buen vivir es muy importante, la contención ante el avance del desmonte es muy importante, es muy doloroso vivir el desmonte. Hay un quiebre entre generaciones, no poder acceder a los territorios ancestrales, etcétera, es muy doloroso. Entonces tratar de trabajar y abordar esa dimensión también. Y también trabajamos, como dije antes, en todo lo que es leyes, sobre todo lo que fue el ordenamiento territorial de bosques en Chaco, que lamentablemente se actualizó de una forma que yo no puedo creer que eso haya estado siquiera sobre la mesa. No cumple las leyes, a mi entender. Trabajamos con decisores políticos sin importar el partido político. Trabajamos, bueno, yo me he presentado como amiga del tribunal en juicios muchísimas veces. Trabajo con la sociedad, he ido a barrios a dar charlas, trabajo con Somos Monte Chaco, trabajo, digo, soy parte de, trato de aportar la información que yo tengo, mi formación, mi conocimiento y mi energía, y también con cualquier sector de la sociedad que pueda estar interesado en tener información de primera mano sobre lo que pasa en los bosques del Chaco. Trato de priorizar lo que sería el interior del Chaco y de ahí hacia Resistencia y de ahí hacia afuera. Y pese a tener algunas diferencias con el Estado muchas veces, también trabajamos en conjunto. En la gestión anterior logramos crear el plan de conservación del Quimilero y del Tatu Carreta, usando un método súper innovador y de excelencia que es súper novedoso desde la UCN, que tiene que ver con trabajar primero en territorio con las comunidades y desde ahí llevar la información hacia los espacios técnicos, decisores, políticos y de ahí que el plan sea elaborado desde abajo hacia arriba, que es la forma en que trabajamos con Quimilero. Entonces, volviendo un poco a la esencia del inicio de esta charla, de estas dimensiones sociales, yo creo que cuando trabajamos en conservación es muy importante considerar las dimensiones sociales. Y si no estamos formados, tenemos que poder buscar colaboración. Pero sobre todo tenemos que ser responsables de entender que los ecosistemas y las especies que queremos conservar suelen convivir con personas. Y así como a mí no me gustaría que vengan en mi living y me digan dónde poner la mesa, o la heladera, o el sofá, o lo que sea, es raro ir a darle indicaciones a gente que muchas veces sabe mucho más que nosotros. Y es raro tratar de entrenar personas para que hagan lo que nosotros queremos, por ejemplo, tomar datos o lo que, no sé, o que hagan un cierto tipo de producción o lo que sea, sin considerar primero cuál es el valor cultural propio de esas personas y qué es lo que desean hacer. Yo creo que trabajar con comunidades es súper enriquecedor. Ningún sentido tendría para mí ir y imponer un área protegida, obligar a la gente a salir de ahí y decir que estoy conservando la biodiversidad, porque nosotros las personas somos naturaleza y somos parte de los territorios, más aún quien fue criado ahí. Hay miles de maneras de trabajar con comunidades locales. De a poquito vamos vislumbrando algunas especies de protocolos, por decir, o cosas muy básicas, para empezar poder relacionarnos horizontalmente, como decía, sin ir a dar cátedra, sino realmente escuchar y a compartir horizontalmente, compartir lo que sabemos con humildad y escuchar lo que saben allí. Y hay que estar, hay que ir al campo para hacer este tipo de conservación. No se puede hacer solo con GIS, con la computadora. Yo hago un montón con la computadora igual, pero hay que ir también, o por lo menos el equipo, hay que encontrar la manera de tener presencia. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que hacerlo con empatía, tratando de ponernos realmente en el zapato y el ser del otro. Hay que hacerlo con transparencia, porque esa transparencia es clave para que nos vinculemos cada vez mejor lo que somos las áreas científicas, sea de la rama que sea, con las personas no solo en el monte, sino en todos lados, a veces hay que negociar y sobre todo hay que respetar esa diversidad de saberes,
respetar los tiempos. Gran parte de lo que digo acá lo hemos compartido con muchísimos científicos que nos reunimos hace ya 2 años, casi 3, y conformamos la Alianza por la Conservación Ética. Yo creo que todos hacemos errores, por ahí yo estoy hablando acá y suena como tenés que ser así, como si yo nunca me hubiese equivocado. Al contrario, un montón de veces nos equivocamos y nos vamos a equivocar, y la idea es de formar este grupo del que soy parte y de trabajar en este tipo de protocolos. Es algo que a mí me interesa muchísimo, decir cómo hacemos para equivocarnos cada vez menos. Como bióloga, como estudiada en exactas y naturales, me interesa mucho encontrar una generalización para que no estemos cada día inventando la rueda. Yo creo que tenemos que trabajar por una conservación con la gente, basada en los derechos de la gente. Esto es lo que sugiere hoy día no solo la ciencia, sino los organismos de cooperación multilateral, los organismos internacionales como Naciones Unidas y demás. El tema es, como decía recién, hay que tener mucho cuidado en cómo. Personalmente creo que lo mejor es trabajar para un mundo donde quepan todos los mundos. Obviamente todo lo que yo estoy contando no lo hago sola, tengo un equipazo de gente fenomenal y colaboro, como decía antes, con gente local. Pero sí somos autogestivos y eso me parece importante. No dependemos de un partido político, no dependemos de más que de ir a buscar los fondos donde hay que buscar los fondos. Tenemos muchísimos apoyos diferentes que fuimos consiguiendo y que tenemos actualmente. No solo yo, sino las personas, las estudiantes. Andrea Neme tiene financiamientos y la idea es que cada persona dentro del grupo pueda conseguir sus fondos, para poder seguir desarrollando nuestros trabajos. Sin embargo, no está de más decir que nuestro mayor apoyo siempre va a venir y vino de la universidad pública y de CONICET. Yo soy investigadora, las chicas, hay becarias, nos hemos formado todos en la educación pública, en la universidad pública, y por eso creo que es muy importante resaltar que los fondos de afuera son clave, pero es muy, muy importante el apoyo que estamos teniendo desde hace mucho de CONICET y las universidades públicas y gratuitas. Y es muy importante defender eso. Es clave defender eso. Bueno, y eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención. Dejo mi correo y el correo general de Proyecto Quimilero. También nos pueden seguir en las redes y escribir por allí. El Instagram es Quimilero y el Facebook y el YouTube es Proyecto Quimilero, así que nos pueden seguir en esos contactos o mandar un correo con cualquier duda y vamos a tratar de contestar. A veces estamos en el campo, pero cuando podemos nos sentamos y contestamos todos juntos. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y ya los saludo y me despido. Muchas gracias a la doctora Micaela Camino